Buenas noches, compañeros. Buenas noches, docente. A continuación voy a realizar mi explicación sobre qué es la contabilidad, a la normatividad en Colombia y sobre las normas NIF y características y objetivos. Entonces, para dar inicio, vamos a hablar de qué es la contabilidad. La contabilidad es una disciplina la cual nos permite registrar, analizar e interpretar la información financiera de una entidad, pero eso solamente solo se ve como en una entidad o en una empresa ya constituida. Eso también lo vemos día a día en nuestros hogares, cuando validamos nuestros gastos, nuestros gastos fijos, cuánto ganamos, cómo vamos a distribuir como ese salario para no gastar más de lo que ganamos. Y también se ven en los emprendedores. Es muy necesario para los emprendedores, ya que necesitan validar, gestionar el tema de las ventas, el pago de los salarios, las compras. Entonces, por lo que la contabilidad se convierte en un sistema clave para la toma de decisiones en las empresas, aunque también lo vemos en nuestra vida, es necesario en la toma de decisiones en las empresas. Entonces, para dar inicio, vamos entonces a hablar de lo que es del artículo 6 de la Ley 1314 del 2009 de Colombia. Entonces, Colombia se centra en la adopción de normas. En el artículo 6 de la Ley 1314 del 2009 de Colombia se centra en la adopción de normas contables. En este artículo hay unos puntos claves que son las normas internacionales, que allí se menciona la obligación de adoptar las normas internacionales de información financiera, las NIF. Más adelante les voy a dar una breve explicación de qué son las NIF, el tipo de entidades, si son grandes empresas, pymes, entidades del Estado, y la flexibilidad es otro punto clave en este artículo, ya que se permite cierta flexibilidad en la adopción de normas específicas considerando las características y necesidades de las distintas entidades. Vamos a hablar de la contabilidad como sistema de información, sí. Como el sistema de información, permítame por favor. Perfecto. Entonces, queda claro que la contabilidad es un sistema clave para la toma de decisiones en las empresas. Es así como se constituye, es así como se constituye que es un sistema de información. El sistema de información contable tiene tres componentes claves hacen parte de ese sistema de información contable, lo que es la entrada de datos. Se refiere como a la recopilación de información sobre transacciones financieras como ventas, compras, pagos y cobros. Procesamiento. El procesamiento es el registro, interpretación y valoración de los hechos económicos. Ya vamos a ver qué es un hecho económico. Y la salida de información. Se generan informes financieros como el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Entonces, los hechos financieros, también los hechos financieros son eventos o transacciones que afectan la situación financiera de una entidad y que pueden ser medidos y registrados en términos monetarios, como por ejemplo las ventas que se realizan y se soportan en facturas de venta, las compras, las consignaciones bancarias, los gastos de diversa índole, entre otros. Vamos a ver ahora tipos de contabilidad. Entonces, vamos a hablar de los tipos de contabilidad. Hay cuatro tipos de contabilidad. Entonces, la contabilidad gerencial. La contabilidad gerencial habla de los presupuestos, informes de control, análisis de variaciones, análisis de punto de equilibrio. La contabilidad financiera es el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo efectivo. La contabilidad fiscal es la declaraciones de impuestos, cálculos de impuestos sobre la renta, auditoría fiscal, entre otras. Y en la contabilidad de costos, él es el análisis de costos variables y fijos, costeos por órdenes de trabajo, entre otros. Entonces,
Para dar como continuidad, voy a explicar brevemente qué son las normas NIF, ¿cierto? Entonces, NIF son las normas internacionales de información financiera y son un conjunto de principios contables para unificar y estandarizar la presentación de la información financiera a nivel global. Ahora vamos a dar continuidad con el tema del principio de dualidad o ecuación contable. El principio de dualidad es un concepto fundamental en la contabilidad que establece que cada transacción económica, afecta a dos cuentas diferentes en los registros contables, lo que refleja la naturaleza de la contabilidad de partida doble. Principios claves de los principios de dualidad, entonces, es la ecuación contable. Entonces, el principio de dualidad está relacionado con la ecuación contable básica, que es activos, permítanme por favor, qué pena, que son activos igual a pasivos más patrimonio. Antes de dar como continuidad con este tema de la ecuación contable, vamos a validar qué son activos. Los activos son todos aquellos recursos económicos que posee una entidad y que se espera que generen un beneficio a futuro. Los pasivos son las obligaciones financieras que tiene la entidad en un momento determinado. Y el patrimonio se refiere a la diferencia entre los activos y los pasivos en una entidad. Entonces, ahora sí vamos a ver el tema de las ecuaciones. Entonces, activo es igual a pasivo más patrimonio. El pasivo es igual al activo menos el patrimonio. Y el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Perfecto. Entonces, ahora vamos a dar inicio a toda esa marco normativo para la información financiera. Realmente son muchas leyes, ¿cierto? Como pueden visualizar acá, hay una ley, hay dos leyes, y son varias leyes, que penas, hay dos leyes y varios decretos, tres leyes y varios decretos. Entonces, voy a explicar alguno de ellos. Entonces iniciamos con la ley 1314 del 2009. Bueno, ya sabemos que esa es la ley por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información en Colombia. Digamos que algunos ejemplos sobre esa ley es una empresa colombiana que cotiza en una bolsa para que cotiza, qué pena, en una bolsa, debe de adoptar las normas internacionales de información financiera para la elaboración de sus estados financieros, alineándose con las prácticas globales. Entonces, bueno, voy a dar inicio a la Ley 43 de 1990, que es del Congreso de la República. Un ejemplo es si un contador presenta estados financieros incorrectos, ¿cierto? Que causan pérdidas a una empresa, puede ser considerado, según lo que nos dice esta ley, puede ser considerado responsable ante los tribunales y tiene que responder por los daños y perjuicios conforme lo estipula esta ley. El decreto 27012 del 2012, que viene a ser 27 del 2012, es este, que es del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Comercio, Industria y Turismo. Un ejemplo es como una pequeña empresa de confecciones X adopta el marco de información financiera para pymes, ¿cierto? Porque es pequeña, establecido en el decreto, lo cual le permite llevar su contabilidad de manera simplificada, facilitando la elaboración de estados financieros. Listo. Ya bueno, está la ley, tenemos la ley 2496 del 2015, la 1314 del 2009 del Congreso de la República. Esas son todas las leyes y decretos del, del, para la información contable, la información financiera, qué pena, no contable, sino financiera. Perfecto. Entonces continuamos. Entonces, las NIF establece como principios para la presentación de los estados financieros el reconocimiento, la medición, la presentación y la información. El reconocimiento abarca la identificación, clasificación y medición del registro de un hecho económico. La medición se basa en los conceptos de costo
histórico y valor razonable. La presentación es el principio corresponde a la manera como se muestran los registros de los hechos económicos en los estados financieros y la revelación expone la situación financiera de las empresas a través de los estados financieros. Algunos objetivos Algunos objetivos de las NIF son ofrecer seguridad, incrementar la eficiencia del mercado, reducir el costo del capital productivo, implementar un lenguaje universal, incrementar los flujos de capital basados en la información. Perfecto. Entonces, digamos que algunas características de la información contable son fiabilidad, oportunidad, materialidad, comprensibilidad, situación financiera, prudencia, relevancia, integridad, entre otras. Entonces, para dar como conclusión al tema, es importante entonces tener en cuenta que la contabilidad es esencial para el funcionamiento eficiente y responsable de cualquier organización, ya sea una empresa, una entidad pública o una organización, al igual que las normas que la rigen, porque estas normas son las que hacen que ese proceso contable, que esa información contable se lleve a cabo de una manera responsable y sea eficiente. Esta fue mi presentación. Muchísimas gracias. Espero que estén muy bien.